Segundo, Presente. gracias, Bere. Hermano Eliseo Morales, Presente, hermano. gracias, Eliseo. Esmirna Guadalupe Martínez, ¿te encuentras, Esmirna? Esmirna y Lupita, hermano, acuérdense que pidieron permiso para faltar porque tenían un evento con los jóvenes. Ok, gracias. Isaac Jared, ¿te encuentras, Isaac? También nos comentó que tenía un compromiso. Ah, ok, gracias. Marja Daniela, tampoco. Michelle, ahí está, se verá, Mish. Sí, presente. Ofelia Juárez, Presente. Omar Aguilar, gracias, Omar. Ulises Noé Durán, Presente, hermano, Dios le bendiga. gracias, hermano Ulises. Abdías Morales, Guadalupe Vega, ¿no se encuentra? Muy bien. Bueno, creo que a ustedes les dije que íbamos a tomar este tiempo, esta clase para responder a preguntas que ustedes tengan respecto a lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Qué pregunta tienen ustedes para hacer en este momento al maestro? Ay, perdón, hermano, yo solo, bueno, ahorita nada más tengo una duda, aparte de las de la clase, que es ¿para cuándo son los apuntes? Creo que había comentado que eran para este miércoles, bueno, máximo para este martes o miércoles. Sí, para el martes, en la noche, para yo tener el El miércoles y martes. calificarlos. Ok, muchas gracias. Y ya el Ok, miércoles yo muchas envío gracias, las hermano. calificaciones. Así de que Ok. para todos, hasta el martes en la noche pueden enviarme sus tareas, sus trabajos. Son apuntes, hermanos. No es tanto. Gracias, Mitch. Has mandado trabajo muy profesional. Pero a mí lo que me interesa es el contenido. Mándenme contenido y eso es lo interesante, porque lo que yo quiero es que ustedes tengan esos apuntes a la mano para cuando ustedes estudien, tengan allí sus apuntes. Y creo que a ustedes les di algunos libros que podrían en un momento dado consultar. Sí, ya les di a ustedes libros que pueden consultar en un momento dado. ¿No? Bueno, hay varios libros que podemos consultar de teología. Se los voy a enseñar. Este, miren, este se llama Lecciones de Teología Sistemática. Si lo pueden adquirir, este libro, yo apenas lo estoy leyendo, llegó a mis manos en diciembre y se los recomiendo, está interesante este libro. Lecciones de Teología. Otro libro es este. ¿Sí se alcanza a leer, hermanos? Doctrina Bíblica. Hay otro libro que viene en 2 tomos. Se los enseño en tercer lugar porque este libro es el más pesado. Es mucho, mucho lo que explica y bueno, vienen 2 tomos. Son tomos gruesos, amplios. Entonces, estos libros les pueden ayudar a estudiar y procuren en la medida de lo posible este o no sé cuál de los dos sea más accesible para ustedes, dependiendo del costo.
Y de todas maneras, este es un libro que no es tan caro y tiene un contenido muy interesante. Va a respaldar lo que venimos aprendiendo hasta ahora. Así que hagan el esfuerzo por comprar libros que les ayuden. Muy bien, hermanos. Bueno, con ustedes hemos venido estudiando ya sobre la creación, ¿verdad? Estudiamos sobre la Trinidad, estudiamos sobre los atributos. En los atributos de Dios, recuerdan que vimos atributos comunicables e incomunicables. Y también estudiamos el tema de el carácter de Dios que ahí se ve a través de sus atributos. Estudiamos el tema sobre la Biblia. La Biblia. Ya hemos estudiado con ustedes algunos temas interesantes. Al respecto de esos temas, ¿tienen ustedes alguna pregunta que quieran hacer sobre los temas? ¿No? ¿Ninguno? Hermano, sobre lo del Espíritu Santo, Ade- nos Adelante. habla de que hay el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo? Ajá. Cuando leemos allí en San Mateo o en San Juan o en San Lucas, cuando Jesús fue bautizado, Sí, Juan el Bautista habla de eso, ¿no? Dice, este es el Cordero de Dios, este es de quien yo decía, ¿no? sí, El que viene después de mí, él es más poderoso que yo, porque él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, el bautismo es la experiencia que Dios nos permite tener cuando somos creyentes, cuando le aceptamos. Él pone de su espíritu en nosotros y ese espíritu es el que nos va a guiar a toda la verdad. Y eso habla de un bautismo. sí. Bautismo quiere decir inmersos en el espíritu de Dios. Cuando somos llenos, quien habló de eso fue el Señor Jesucristo, ¿no? En Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo dijo, no se vayan de Jerusalén, ¿no? Hasta que sean llenos, u otra versión dice, investidos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo cuando nos capacita para poder desempeñar un ministerio, desempeñar una obra, y lo necesitamos al Espíritu de Dios, ¿no? Ahora, esas son las dos explicaciones que en la Biblia teológicamente encontramos. No sé si hasta aquí quedó contestada su pregunta. Bueno, sí, porque cuando una persona de repente habla en lenguas, ahí dice entonces, para mí, lo que me está diciendo es que ahí es la llenura del Espíritu, o esta persona fue bautizada en el Espíritu en ese momento, porque no hablaba en lenguas, pero ahora sí empezó a hablar. Bueno, nos ha pasado en la iglesia. Una hermana nunca había hablado o sea, en, en otras lenguas, ¿no? Estábamos orando un día en la mañana y de repente empezó así a hablar y además de eso, pues dio el mensaje. Entonces la hermana en ese momento fue llena o bautizada. Yo diría que ninguna de las dos, ¿Ninguna? ninguna de las dos. Cuando Dios nos da experiencias especiales, nos lo hace sentir en cualquier momento, en cualquier momento. Recuerda que en el libro de Hechos, sobre todo, vamos a aprender mucho al respecto de eso.
Dos cosas. El hablar en lengua no necesariamente es evidencia de ser lleno del Espíritu de Dios. Y el ser lleno del Espíritu de Dios no necesariamente tienes que hablar en otras lenguas. Recuerda que el libro de Hechos explica que cuando los 120 estaban reunidos, cada quien les oía hablar, ¿qué dice ahí? En su propia lengua. O sea, ellos no hablaron lenguas angelicales o celestiales, sino que hablaron Idiomas. lenguas que ellos no dominaban. Sin embargo, el Espíritu les dio que hablasen. Y todos los que estaban allí oyendo entendían lo que se decía, ¿no? Entonces, es una experiencia que Dios da. Pero no solamente fue el hablar lenguas, sino también se apareció un viento fuerte que llenó toda la casa y también se aparecieron sobre de ellos lenguas repartidas como de fuego. Entonces, no porque así sucedió en Hechos, así vamos a exigirnos. No, hermano, tú no eres bautizado porque yo no vi el fuego en tu cabeza. No, hermano, no eres bautizado porque pues no se llenó el templo de viento. Entonces, no necesariamente porque esos fueron evidencias necesarias y especiales como un testimonio de que Dios estaba ahí con ellos, iniciándose una era especial en la vida de la iglesia de Cristo. Entonces, no necesariamente una te lleva a la otra. Para mí, la evidencia más clara es su propia vida, su propia conducta. Y no sé si hasta aquí he contestado bien, hermano Andrés. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, hermano Ulises, Hermano, adelante, hermano. entonces, un pastor, que supongamos que no es pastor, pero aquí dicen que solamente los pastores que tienen el bautizo del Espíritu Santo son los que hablan en lenguas. Pero si una persona que habla en lenguas, usted dice que no está llena del Espíritu Santo, pero supongamos el hermano Andrés está lleno del Espíritu Santo, pero no tiene el don de las lenguas, ¿no puede llegar a ser pastor? El ser pastor, hermano, es un llamado de Dios y es un don que Dios da. Recordemos lo que nos dice la carta a los Corintios, ¿no? Dios ha repartido dones, a algunos les dio la capacidad de ser pastores, a otros de maestros, aunque ahí maestros y pastores es equivalente, ¿no? Otros profetas, en fin, dio diferentes ministerios. Para poder desempeñar una labor tan importante como la de pastor, por supuesto que se requiere respaldo y el respaldo lo da Dios. Es Dios quien respalda el trabajo que realiza un pastor. Para ser pastor no necesariamente tienes que dar evidencia en lenguas. Y no sé, hermano, usted ahorita usó una palabra de que usted dice que yo soy lleno. No, 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 no. Yo dije no necesariamente. O sea, esa palabra da apertura a que puede ser, pero como que también no puede ser. Porque Dios no limita una experiencia, ¿no? No limita una experiencia. Él da y puede expresarse de esa manera o puede expresarse de otra. Entonces, el ser pastor es un ministerio, es un don que recibimos de Dios y sentimos servirle a Él en esa forma. Hay muchas formas de servirle a Él.
cuando en el libro de los Hechos, no sé, recuerdo, parece ser que es en el capítulo 6, cuando los apóstoles estaban no solamente predicando, sino también sirviendo a las mesas, y ellos detectan, dicen, no es correcto o no es justo que nosotros estemos invirtiendo nuestro tiempo en servir las mesas cuando deberíamos de estar preparando nuestro sermón, ¿no? Entonces pongan o escojan hombres idóneos para servir a las mesas. Y es entonces cuando ellos toman este tiempo para escoger a diáconos que sirvan a la mesa, y los apóstoles se dedicaron a compartir la palabra de Dios. Entonces, poco a poco la iglesia fue aprendiendo cómo poner en orden cosas que eran necesarias poner en orden. Entonces, eso es lo que podría yo contestarle, hermano. Entonces, Gracias, hermano, hermano. por ejemplo, los varones que escogieron para servir las mesas, que dijeron que unos varones que tengan buen testimonio, este, se puede decir que ellos fueron llamados, pero por los apóstoles que en ese momento oraron y Dios les reveló, bueno, me imagino pues, ¿no?, que les revela, escogen a los varones y entonces ellos fueron llamados, pero con la voz audible de los pastores, digo, no de los apóstoles, ¿no? A ver, tú y tú fueron llamados. Entonces, por ejemplo, cuando un pastor es llamado, cuando dice yo tengo un llamado, entonces quiere decir tal vez que el pastor en ese momento, no sé, me imagino para un copastor, ¿no? Que la iglesia ha visto que alguien tiene buen testimonio y de repente lo han puesto a predicar, se da a entender, y entonces el pastor le hace el llamado y le dice, oye, sería bueno de que empezaras a agarrar y ya, este, eh, ¿cómo se llama? Ya a estar en el púlpito más seguido y entonces ya con el tiempo ese hermano que antes era, que prestaba, que tenía buen testimonio, después es llamado al ministerio y así se va siguiendo, ¿no? Pero así es el llamado, ¿no? Sí, creo que lo explica el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Ujú. O sea, le dice el que sea apto en enseñar, que tenga buen testimonio, que no sea codicioso o ¿cómo se dice? De ganancias deshonestas, que sea de una sola mujer, en fin, da muchas cualidades, ¿no? Características. Y en eso es ¿cómo se diría? La integridad de una persona, ahí se ve la integridad de una persona, si realmente esa persona, en primer lugar, ha nacido de nuevo, ¿no? Y en segundo lugar, tiene el don de la enseñanza, ¿no? O el don de pastorear. Y en tercer lugar, el que él realmente se deje usar por Dios. Entonces, nosotros iniciamos sirviendo a Dios de muchas maneras, podría ser. No todos iniciamos iguales y no todos somos llamados de la misma manera, pero sí todos deberíamos de prepararnos para hacerlo cada vez mejor. Y lo que ustedes están haciendo aquí en este instituto, creo que es lo correcto, ¿no? Si ustedes han sentido esa necesidad de prepararse porque quieren hacer las cosas mejor, ser más útiles en la iglesia de Dios, en la obra del Señor, entonces, pues qué mejor, porque ustedes haciendo algún trabajo, alguien se les va a acercar y les va a hacer alguna consulta y tienen ustedes que tener una respuesta, ¿no? Gracias. Sí, o sea, yo no puedo decir ese, ir con el pastor, hermano, yo tengo el llamado, y decir, es que lo siento, yo tengo el llamado. Pero el pastor dice, no, pues tienes llamado, pero lo faltas mucho, no diezmas, y hay una responsabilidad. Entonces también el pastor, bueno, ahí se debe de ver, no, no que uno solo se proclame, ¿no? Que tenga yo tengo el llamado. Sí, hay evidencias que deben de ser observadas. Y bueno, pues esto es básicamente ver el interés que se tiene en realmente ayudar.
Creo que uno de los ministerios que de poco se habla es el don de ayudar, ¿no? Todos quieren tener el don de la predicación, el don de sanar Sanidad. enfermos, el don de otros dones, pero el de ayudar, no, para eso están otros hermanos, ¿no? Entonces, no quiere hacer algún trabajo en el templo o ahí en la iglesia. Entonces, pues deja mucho que ver, ¿no? Deja mucho que desear. Hermano, también podría ser el don de dar dinero. Le digo por qué, porque en la iglesia donde yo nací espiritualmente, había una persona que era muy rica, y era un hermano muy, usted lo veía y como nosotros, se vestía muy humildemente, era muy dado a ser gente el hermano este, ya murió, y él decía, es que hay que reparar el techo, y él daba. Es que hay que poner ventanas, y él ponía las. Él no lo hacía con el afán de, yo soy el que lo puse, no, 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 no. A él le tocaba en ese momento, pues no sé, le nacía dar para la iglesia, porque todo fue para la iglesia. Que había una hermana que se le quemó su casa, pues él ponía que un millarcito de tabiques o X, cosas así. Pero también yo siento que eso también es no sé si está bien o esté mal, es un ministerio, hermano. Bueno, más bien es ¿cómo diríamos? Una respuesta, una obediencia a la palabra de Dios. De gracia recibiste, da de gracia. Y allí en el corazón hay una gratitud y una satisfacción en el tener capacidad de ayudar a otros. El Señor Jesucristo dijo, es más bienaventurada cosa dar que recibir, ¿no? Entonces, qué mejor que estemos nosotros en el papel o en la capacidad de dar y no en la necesidad de estar estirando mano, ¿no? Ayúdenme, denme, causando lástima. Creo que para eso también encontramos allí me parece que es Judas, Santiago, no, ya se me olvidó ahora, donde dice que los cristianos debemos de ser responsables con nuestra familia, que si alguno no cubre la necesidad de su familia, eso es un mal testimonio. Entonces, tenemos que trabajar para cubrir nuestras necesidades. El trabajo dignifica al ser humano. La, 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 la dádiva no dignifica, pero el trabajar dignifica al ser humano. Entonces, qué bueno que ese hermano pudo hacerlo y lo hizo en vida, ¿no? Y dejó un buen testimonio y un buen ejemplo además. Bien, Sí, sí, jóvenes, ¿qué hermano, sí, a más la fe. preguntas tienen? Una más o dos más y nos vamos. Creo que ya se fueron todos, ya nada más se quedó el hermano Andrés y el hermano Ulises. Bueno, Ya se fue el pues hermano Ulises. ya también se fue él. Hagamos una oración, hermanos, y bueno, ya los dejo. Procuren entregar sus trabajos el martes y tengan calificaciones. Padre amoroso y Dios eterno, gracias por habernos dado el tiempo de estar con nuestros hermanos y que seas tú, Señor, guiando nuestra vida y iluminando también nuestra lectura de tu palabra, tu comprensión, Señor, sea en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdalos, guíalos en el ministerio para lo cual tú los has llamado, Señor. Encomiendo sus vidas en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, jóvenes. Dios le ¿Quién bendiga, habla? hermano. ¿Qué pasó? A ver, adelante. Ándale, 1 Timoteo 5:8. Dice,
Exactamente, ese versículo es el que yo quería. Sí, es Timoteo, ¿no? Primera Timoteo 5:8. Entonces, ahí ya nos habla de que es importante que nosotros proveamos para los nuestros y con mayor razón para los que están en nuestra casa, que nosotros seamos los que proveamos para los que dependen de nosotros y Claro. y eso es testimonio, hermanos. Y ahí tendremos capacidad también de ayudar a otros. Muy bien, gracias, Omar. Sí, el martes tienes como fecha límite. Bueno, Dios les bendiga. Bye bye. Gracias, hermano. Dios le Igualmente, bendiga. hermano, Dios le bendiga. Vámonos al descanso, hermano Andrés.